Emma, gente bella y preciosa del podcast. Estamos aquí en un nuevo episodio donde estaremos hablando con fe, flow y verdad. ¡Bravo! Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides suscribirte. Somos Emma. Es la cosa. Samuel, Giovanna, Ajá. Oliver. Sí, diga. ¿Cuál es tu personaje favorito? Por si acaso tú tienes un personaje favorito de la Biblia, como que tú conoces la historia o algo por el estilo. No, claro, Pablo. Pablo. Ajá. Pablo. Sí, Ah, habla. bien, te voy a agarrar la bajada. Está bien. Giovanna, ¿cuál es tu personaje favorito bíblico? Yo tengo muchos, pero me gusta mucho Elías, me encanta, es mi favorito, tiene mi misma personalidad. Y Pedro también me gusta mucho. Pedro. Complicado él, pero somos buenos, somos gente buena. Sí, Pedro, en el caso de Pedro, él... Intenso, él era muy Aprendimos con Pedro que el momento que habla, intenso. Exacto. a veces uno dice que hace y no hace, pero a la hora de la verdad que se sabe. Bueno, él hizo. Sí, a la hora de la verdad Duro. se sabe quién es quién y para qué uno da. ¿Y cuál es tu personaje? Así. Yo diría que Cristo. Ah, Muy cristocéntrico. Aunque el personaje, la persona más importante después de Cristo en la Biblia fue Juan el Bautista. sí. Juan ¿Verdad? el Bautista. Juan el Bautista. Porque lo bautizó. No porque lo Porque bautizó. le preparó el camino. El mismo Jesús dijo, de lo nacido de mujer en este mundo, no ha nacido uno mayor que Juan el Bautista. Exactamente. Y tú puedes decir que Moisés fue grande, habló con Dios cara a cara, sacó el pueblo de Israel. Moisés fue uno de los más poderosos. O sea, que todavía hoy, y hasta que Cristo venga. Sí. Como dice también Johanna, Elías, tenemos un Elías ahí, un personaje muy importante de la Biblia. Claro. Tenemos un David, personaje muy reconocido de la Biblia. De Juan el Bautista no se habla tanto, pero Jesús dijo que de los que nacieron de mujer, no ha nacido uno mayor que este. Claro que sí, ¿verdad? Y Pero fue muy Dios revolucionario. utilizó a Pablo para llevar el cristianismo a diferentes partes del mundo y no solo quedarse en Israel. Eso sí, eso sí. Pablo tiene muchas cosas, pero tuvo muchos libros también, la mitad del Nuevo Testamento de Pablo. 13 libros tuvo del Nuevo Testamento. Así es. 13. A mí lo que me gusta son algunas veces, yo siento que ellos lo escribían de la manera más cosa, pero yo siento que cuando Pablo hablaba, era como, tú ves como cuando le dicen, tal gente está haciendo tal cosa, y él escribió, mira, dile a esa gente que haga esto y esto, pero le dijeron, no lo podemos poner así, qué sé yo, y Eso lo viste tú en un video de vamos a TikTok. escribirlo, exacto, vamos a escribirlo mejor, pero eso no solamente con Pablo, sino lo han puesto con mucha gente, pero yo de verdad pienso a veces que es así, porque hay cosas que él dice, que tú dices, oye, ¿y esa puya? ¿Y esa tiradera? ¿Qué le hizo a esta gente? O sea, en verdad muy bueno. Las traducciones, claro, vienen de forma moderada. Claro. Hay que poner la cosa clara, como debe de ser. Pero yo estoy segura que le hablaba pila de claro a la gente. O sea, yo estoy segura que le hablaba... Él era así. Él siempre fue así. De hecho... Emma, tal y tal Sí, cosa, no, tíralo así. Si no, pregúntale a Pedro. Ajá. Él No, le echó su pregúntale boche. A Pedro le echó un Pedro cuando tuvo bochazo. las situaciones que se le alejó a los gentiles. Y él le echó su bocha a Pedro. De hecho, también ahí, hubo fu, un fu, momento fu, fu. en el que él le tocó como ir a hablar, a salir con Lucas. Y Lucas era como medio recogido, como que le daba vergüenza. Ese era uno. No sé si era Lucas o Marcos, se me olvida. Pero el punto es que él como que se dejó de andar con él. Porque él era demasiado, le daba como miedo, le daba como qué sé yo. Y a Pablo no le gustaba esa vaina. Él era muy Bien, desesperado. bien. De todos los personajes bíblicos, dentro de los personajes favoritos de nosotros, vamos a hablar entonces hoy, vamos a hacer un poco más de énfasis en la vida del apóstol Pablo, Ujú. que es el personaje favorito bíblico de Samuel. Ah, sí. Samuel Sánchez. Claro, El claro. Mejor Mejor. conocido como el suave. Ay, Lo que pasa es que No, él Pablo es- fue utilizado para llevar el cristianismo, si no el cristianismo se hubiera quedado en esa región. sí. No sé si te me entiende. Y sobre cuando él habla de la gracia, que eso es algo muy, muy, muy controversial en algunas religiones, pero increíble. Dios le dio esa habilidad, esa revelación desde los cielos para escribir tantos escritos tan profundos que hablan sobre la gracia, sobre el amor, sobre el odio. Y es increíble, Pablo, para Realmente. mí. Es increíble. Pablo habló de todo. Bien, hoy en día hay personas que se autoproclaman o se autollaman a sí mismos o se autoconstituyen en apóstoles. No porque el apóstol fulano, el profeta fulano. Sí, hay una nueva moda de eso. Bueno, evangelista está bien, pero ¿de qué apóstol? ¿De qué profeta? Sí, hay como una nueva Socio, moda de eso. Ahora usted todo el mundo tiene, es que, apóstol. usted tiene que tener... Bueno, profeta, son difíciles los profetas actualmente. ¿Tú entiendes? Pero apóstol, no puede haber
un apóstol más después de Pablo. ¿Por qué razón? Porque los apóstoles fueron únicamente los discípulos, porque aparte de ser discípulos, Jesús lo constituyó como apóstoles. Y de último, cuando Jesús tuvo ese encuentro con Saulo de Tarso, que luego le cambió el nombre a Pablo, Entonces, en ese momento, también lo constituyó como apóstol a Pablo. Exacto. O sea, nadie más después de Pablo en toda la historia de la humanidad ha sido por Dios constituido como apóstol. Exacto. Si usted se cree que usted es un apóstol, que Habla, usted... El quítese apóstol, de ahí viene eso. el apóstol a predicar. Hay una moda ahora. Yo te voy a Quítese decir de eso, apóstol quítese de a eso. ti, no te apures, que te van a agarrar. Hay una moda de Entonces- eso. Pero ok, ¿quién fue Pablo? ¿O quién fue Saulo de Tarso ¿Verdad? antes de Antes de empezar ser Pablo, Ay, ¿verdad? a mí me gusta esa historia, me encanta. No, era un bacano con su cuarto y era judío fariseo. Pudiéramos Fariseo decir judío. que Pablo Judío era, romano. era un religioso fanático extremista de su Era un tiempo. legalista, dígalo. Un legalista también, por así decirlo. Sí. Que vivía una religión errónea. Al extremo. O sea, una religión que decía seguir los pasos de Dios, pero hacían todo lo contrario. ¿Por qué razón? Porque seguían, no creían en Jesús, por así decirlo, como Mesías, como Salvador prometido, y lo perseguían. O sea, lo perseguían a muerte y dándole cárcel. O sea, no existía libertad religiosa en ese momento. Y realmente Tú no podías ser cristiano. La pa' mitad de Pablo. Israel era así también. O sea, él no era el único. La mayoría era Los de la misma fariseos forma. y- Eran muy legalistas, como que había que hacer esto y eran conservadores. Y era así. Y como las cosas se tienen que hacer como antes obligado. Y si no se están haciendo como antes, entonces hay problemas. Que eso habla mucho de esa gente de la iglesia que no le gustan las cosas nuevas que traigan los jóvenes, por más buenas que sean. Siempre están con su no, porque tenemos que mantenernos como antes. Siempre están súper conservadores con sus ideas y qué sé yo, siempre arraigadas en lo de antes. Las cosas cambian. Las cosas cambian. Y ¿Cómo así, Jesús- Joana? Aclárame un Jesús ching, no fue- explícame, Sí. explícame. ¿Ustedes ¿Cómo que saben la qué? cosa cambia? Jesús no fue una persona normal. O sea, no lo aceptaban Tradicional. justamente porque él trajo algo totalmente nuevo. Vino a cambiar. Y hay veces que las cosas nuevas no son del todo malas. Hay que verla, claro. Si uno la ve con la palabra de Dios, yo opino, y van No bien afecta. con todo lo que... Ajá, entonces está bien. Pónmelo un ejemplo, Joana, y a la gente de algo nuevo que no es malo, que se puede cambiar. Dilo, Dame. sin miedo. La tiro, que después... Un ejemplo. La música. Hay algunos... Algunos... Sí, es verdad. Algunas formas de música que no son malas. Que no ¿Cómo- tienen cómo nada cuál? que ver ¿Cómo con cuál? lo malo. Una bachatica cristiana, un merenguito eso no. cristiano, Ni un bachatica, ni dembow dembow, ni nada de cristiano, eso. Nada de eso yo no voy de Rap acuerdo con eso. cristiano. Pero sí hay algunas canciones que salgan de los sacra no quiere decir que sean satanizadas. Y eso es un problema porque tenemos un show, ¿no? Que si no es sacra no es buena. La canción no es buena si no tiene esto y esto y esto. Si tiene una batería ya está mala. Ya satanizamos esa canción. Eso no es así. Bueno, Joana, tengo para decirte en cuanto a las canciones, si son sacras o no son sacras. Pero si no es una canción que te lleva a tener una experiencia con Dios, que te lleva a tener una comunión con Dios, que te saca del estrés, de los problemas, que te comunican, que te conectan con Dios, si esa canción no te lleva a eso, entonces no edifica, Exacto. no conviene. No, a mí claro, me eso es pasó cierto. en una ocasión. Yo estaba bombardeado con pensamientos negativos. Yo quería matar y matarme. ¿Tú entiendes? Ah, bueno. Y yo pongo en el vehículo una musiquita y da la casualidad que yo pongo la primera que me sale y era una canción de clubes. Una canción, por ejemplo, de esa que dicen, vengan, vengan, vengan. Ah, no, Y no, ya tú es sabes. otro tema. Oye, y yo estaba Lo escuchando... pediste. Si yo hablo de eso, me Óyeme, funan. óyeme, yo estaba escuchando eso y yo estaba peor. Yo, Claro. cóntrale, pero esta canción no es cristiana, esta Es canción no es de verdad, Dios. eso es verdad. ¿Y cómo va a ser que...? ¿Y cómo va? Pero después tú pones, puedes tener... Güey, Ah, te cambia, Es lo que te cambia, digo. te eleva, te conecta. Claro son que otra cosa. no está mal, pero hay Entonces- mucha gente que considera que esa canción de Paz en la Tormenta no es una canción cristiana. Entonces, ¿tú entiendes a lo que me refiero? Que no sea como lo tradicional que hemos visto toda nuestra vida, no quiere decir que la cosa esté mal. Ya. Pero hay tipos Jesús de música nunca fue para así. diferentes tipos de... Claro, de- no, claro. no, Vamos hay con Pablo diferencia. otra vez, Samuel. Vamos con Pablo. Entonces Pablo
siendo instruido en las leyes de su tiempo en una religión que si tú no seguías la religión que ellos tienen, te perseguían para matarte. Pero porque tú estás mal. Que Pablo era un bacanito. ¿Cómo así? Que bacano? Pablo fue... Y ese término, Samuel. Un bacanito que ¿Cómo que tenía bacanito? en esos tiempos Saulo. Ajá, Porque estamos en alto. Saulo, ¿verdad? Sí, ¿Qué diferencia es eso? Era un riquito. Porque ¿con quién fue a estudiar las leyes judías? Porque era ciudadano romano. Sí. Con Gamaliel. A los pies de Gamaliel. Él mismo Uno de dice los con su boca. mejores. La belleza en leyes. Nadie podía expresar las leyes judías tan bello y hermoso de memoria como Gamaliel, Así el es. mejor en su entonces conocedor de las leyes. Sí. Entonces, ¿qué mejor ejemplo que coger a Pablo? Eso es lo que me Espérate, gusta. Samuel. Hablando de leyes, mira. Sí. Había una ley que era de la ley de Dios, que son los 10 mandamientos, que todavía permanece para siempre. Y también había unas leyes de Dios que eran leyes ceremoniales, que eran en base a una fiesta o en base a un ritual Sí. que debía llevarse a cabo. Eran leyes Para diferenciar su pueblo de los otros que habían pueblos. que seguir. Pero esos estudiosos, como por ejemplo ese maestro Gamaliel. Que tú mencionas, eran personas que vivían tanto la religión que ellos hacían la religión como que era de ellos. Hacían una religión aparte en el sentido de que ponían leyes a su gusto. Y tanta ley que ponían que dice la palabra que ellos ni siquiera la llevaban. Claro. Pero se le imponían al pueblo, que el pueblo tenía que llevarla, el pueblo tenía que seguirla. ¿Tú entiendes? Entonces, esas leyes que ellos ponían, y era obligado, porque ¿por qué Pablo salía a perseguir a los que seguían a Cristo? Por eso mismo. Para matarlo y para encarcelarlo. O sea, era como una religión Es que obligada. tú O sea, vienes a empezar aquí con nosotros. Dios no trabaja así. No. Ahora, si Dios es todopoderoso y si Dios quisiera, todo el mundo actualmente en este momento sería cristiano, estuviera sirviéndole. Claro. Porque Dios todo lo puede, pero Dios no se maneja de esa manera. Exacto. O sea, Dios es amor. Y entonces Dios espera de nosotros que si le vamos a servir, si le vamos a adorar, si vamos a seguir su camino, si queremos hacer su voluntad, lo hagamos de forma voluntaria, lo hagamos por amor, porque nos sale de nuestro interior. No porque Él nos esté persiguiendo para matarnos o para obligarnos. Dios no hace No eso. por temor. Entonces, Mira. cuando tú ves que una gente te está hostigando, te está persiguiendo, te está atacando, te está mandando al infierno, entonces eso no viene de Dios. Para no dejar... Dios, Sí. ¿qué es lo que hace Dios? Dice Apocalipsis 3:20, está a la puerta y toca. Llama. Hablando al respecto de eso, una cosita muy importante. Tú puedes estar bien. Tú puedes estar haciendo las cosas perfectamente bien. Pero si tú obligas a los otros a hacerlas, ya tú dejaste de estar bien. Si tú estás haciendo piedra de tropiezo, obligando a la gente, estás atacándolo, criticándolo porque no está haciendo la cosa según a lo que tú dices que tiene que ser lo de Dios, inmediatamente tú dejaste de seguir a Jesús. Tú puedes estar en cualquier religión y puedes estar haciéndolo bien, pero inmediatamente tú pasaste al extremismo, ya tú no eres parte de los hijos que ayudan a las otras personas. O sea, tú no eres parte de la gente que ayuda a que más gente venga a los pies de Jesús. Tú déjate de hacer la obra de ¿Y Jesús. cuál es la diferencia entonces de ser cristocéntrico a fanático o extremista? En eso, porque hay una gran diferencia, porque Sí. yo digo, soy cristocéntrico, despégueseme todo el mundo, cualquier disparate que me vengan del mundo, Claro. sáquenlo, soy cristocéntrico, a la diferencia de Bien, ser fanático. el ¿ok? cristiano, Explícame un ching el ahí, tú, cristiano, Oliver, de lo- Samuel, de lo el que tú cristiano comprendas. es aquella persona que estudia la palabra, como Jesús dijo, escudriñen las escrituras, porque a nosotros nos parece que en ellas tenemos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, de Jesús, que soy el camino, la verdad y la vida. El mismo Jesús dijo, hagan como yo les he hecho. Ejemplo yo les he dado para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Jesús ha venido a vivir en esta tierra, no simplemente a morir para salvarnos, sino que vivió ese periodo de 33 años y medio en la tierra para darnos ejemplo en todo sentido de la palabra y en cada etapa de nuestra vida, siendo adolescente, siendo adulto también. Entonces, el ser cristocéntrico es aquella persona que analiza la vida de Jesús, estudia la vida de Jesús y conoce a Jesús de tal manera que sabe qué Jesús haría en tal circunstancia o en dada situación y procura actuar como Jesús lo haría. Claro que ¿Por qué? Porque es un cristiano, representante de Cristo, imitador de Cristo. Exacto. Ahora, el cristiano fanático extremista es aquel que quiere ser más cristiano que el mismo Jesús, nuestro Salvador que vino a la tierra. Y quiere tildarse como el más santo y que tú tienes que ser santo. Y si tú no eres santo igual que él, te va a criticar y te va a acabar donde sea que te vea.
Eso es un Eso fanático. es lo que pasa. Entonces deja de ser empático. Si Jesús siempre fue empático con todos y Vamos cada con uno, Pablo. él deja de serlo. Vamos con Pablo Samuel otra vez. Vámonos ¿Qué con pasó con Pablo. Pablo después? ¿Qué pasa? Pablo estudia con Gamaliel, ¿verdad? Maduro en esa Saulo. vaina. Saulo, sí, ¿verdad? Estaba con Saulo. ¿Qué pasa? Saulo llega a ser un perseguidor de los cristianos. Justo que participó para el asesinato o muerte de Esteban, Sí. ¿verdad? Dio fe y voto. El primer decimos. el Fe primer y mártir. voto. Y para que tú veas cómo Dios obra, que elige a ese gran persecutor, ese gran legalista, para dar ejemplo y testimonio de la gracia. Claro que sí. ¿Verdad? Prosigamos. Gran perseguidor de los cristianos, hasta que choca con el grande. Con la roca. Que permanece para siempre. La piedra angular. Que le Cristo dé Jesús. esa luz. Claro que sí. Que le dé esa luz y lo deja ciego. Una ceguera. Al encontrarse con la luz, donde Dios tuvo un encuentro con él y le dice, ¿cómo le dice Oliver? Espérate, que Pablo le dijo primero, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Ajá. Y él le Porque dijo, quizá Pablo pensaba que él estaba haciendo la voluntad de cosa Dios. bien. Pero no hizo la voluntad de Dios hasta que Jesús le dijo qué era lo que Seguía la quería ley. que haga. Es que en Diría ese él. tiempo le decían que estaba bien lo que él estaba haciendo. Claro. Porque había un Porque seguía la ley. Es que él estaba rodeado de un reguero de personas que eran así. Los líderes de su iglesia eran los que le decían que él lo estaba haciendo bien. Le daban el permiso para que él hiciera esas Claro. cosas. Entonces, él siempre, todo el tiempo, creyó que él estaba haciendo la cosa bien. Hasta que Jesús no vino y le dijo, mira, ¿qué es lo que tú haces? ¿Por qué tú me estás persiguiendo? Él no había entendido. Y muchas veces, los mismos líderes a veces, ay, voy a decir algo fuerte aquí. Los mismos líderes a veces Dilo. no te ayudan. Y tú crees que tú estás haciendo la cosa bien. Pero realmente tú no la estás haciendo bien. Y hasta Mire. que tú no te encuentras con Jesús, a que te choca, Amén. tú no puedes entender que lo que tú estás haciendo no está bien. Sí. Aunque los líderes de tu iglesia te lo digan. Por eso es que tú tienes que escudriñar las escrituras justamente. Entonces, mira, por ejemplo, Pablo, en su ignorancia del conocimiento de Cristo, pensaba que estaba haciendo las cosas bien, le estaba haciendo la cosa correcta y estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero Dios no toma en cuenta la ignorancia, sino que a pesar de que estaba confundido, estaba en un proceder erróneo, Dios lo llama a la luz. De igual manera, hay un texto bíblico que dice que hay otras ovejas que no son de este redil. O sea, Así hay es. otros hermanos nuestros, hay otros cristianos, por así decirlo, creyentes, que están en una denominación religiosa que no tienen una doctrina correcta. No tienen una doctrina apropiada, no tienen doctrinas contradictorias a la misma palabra de Dios. Exacto. Pero claramente dice la Biblia que a su tiempo, en el momento determinado, así como Dios llamó a Pablo y lo colocó en la misión del Señor, a su tiempo también Dios llama a esas personas, las saca de esa confusión religiosa y la pone donde va. O sea, que son el pueblo que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Jesús, claro que sí. Así es. Continúa con la historia. Entonces, Sigue contándome. Cuando Saulo se Ajá. encuentra con Jesús, ¿verdad? Que esa luz le da y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí teniendo ese encuentro con Dios, no quiero, o sea, como tenemos poquito tiempo, quiero más o menos hacer una breve... Fluye, Samuel, fluye, no te Entonces, cohibas. Saulo, después de ese encuentro con Dios, duró ciego 3 días, Sí. ¿verdad? Donde Ananías le ayuda por la gracia de Dios y lo permite ver, le quita la ceguera, Claro, haciendo que Pablo, huyendo, se vaya a bautizar claro. y a predicar. Entonces, aquí está, de lo que Pablo, ¿verdad? Su enseñanza que él dejaba en 13 libros que él hizo, que fueron Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, Sí, cartas. 1 y 2 de Timoteo, Ajá. Tito y Filemón. Ya, eso es mucho. Y Sí, 13. aportó mucho. Claro que Entonces, sus temas centrales en su enseñanza fue la justificación por fe, sí. la gracia de Dios sobre la ley, ¿verdad? En Gálatas, la unidad en Cristo, Efesios, el cuerpo de Cristo, la vida en el Espíritu, la esperanza de la resurrección y el llamado al servicio y al amor.
Romanos 12 y Filipenses 2. Sí, bien. Tú sabes, Samuel, que cuando una persona como cristiano, en mi caso, puede ser el tuyo más adelante, en el momento que tú tomes la decisión de definitivamente ya entregar tu vida al Señor, ¿verdad que sí? Sucede que como cristiano hay un texto, Joana, que yo quiero que tú leas, que Claro. es en Mateo 5, el 10 y el 11, donde Jesús habla de cierta bienaventuranza. Oye, Claro ¿qué que dice? sí. Dame un segundito. Bien, dice lo siguiente. Está en Mateos 5, 5, 10 y 10 11. y dice: Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan y dicen toda clase de males contra vosotros por mi causa, mintiendo. Así es. Entonces Pablo pasó de ser un perseguidor del pueblo de Dios a ser luego perseguido porque ya era, pertenecía verdaderamente al pueblo de Dios. Entonces, como cristianos, cuando pasamos por conflictos, pasamos por batallas, pasamos por dificultades, cuando nos vituperan, nos insultan por causa del evangelio, por causa de la verdad, por causa de nuestra fe, Jesús nos llama, ustedes son dichosos. Claro. Porque al mismo Jesús no le creyeron y claramente dice la palabra, si esto le hicieron al árbol, ¿qué no le harán a la rama? Entonces, si nosotros somos ramas injertadas al árbol que es Cristo Jesús, también vamos a pasar por la misma. Así como Jesús fue rechazado, como hijos de Dios, muchas veces en cierto ámbito social o en cierto ámbito, o sea, de la comunidad, de nuestra vida, podemos ser rechazados. Y no solamente eso, Samuel, mira qué pasa. Que cuando nosotros salimos de las tinieblas, porque hemos creído al mensaje de Dios, a Cristo Jesús, y venimos a la luz admirable porque le entregamos nuestra vida, entonces el diablo anda como león rugiente buscando devorarte. Claro. Buscando devorarte, porque si tú te mantienes del bando de él, porque todo el que no está con Cristo está del otro lado, consciente o inconscientemente, está del otro lado, todo el que no está con Cristo. Si por lo tanto, si tú no quieres estar con Cristo, si tú quieres estar con Cristo, que es el lado que gana, entonces pásate para este lado en el nombre de Jesús. Amén. O sea, todo el que no está con Cristo, el diablo el diablo hasta lo bendice. Se la pone fácil, lo mantiene embullado, lo entretiene. O sea, no le causa ni problema, porque mucha gente cuando le da problemas busca de Dios, se pueden orar, lo mantienen embullado tranquilito ahí. Pero cuando tú, Samuel, le entregas tu vida al Señor, empiezas a buscar del Señor que tú oras, que tú estudias la palabra de Dios, que tú vas a la iglesia, que tú predicas, entonces el diablo te pone palo, te pone barrera por el camino, o sea, te ataca. O sea, ¿para qué? Para ver si tú desistes, para que tú vuelvas para atrás. O sea, te hace la vida imposible. Pero lo importante es que nosotros como cristianos, que ya somos bienaventurados cuando nos pasan cosas malas por causa de nuestra fe y del evangelio, es que procuremos permanecer firmes y fieles hasta el fin. Claro que sí. Porque como Jesús venció, nosotros también seremos más que vencedores. Amén. Eso es muy importante. Y una de las cosas o de los temas más tocados de Pablo, es sobre las leyes que fueron abolidas. La ley y la gracia. La ley, exacto, y la gracia. Pero él habla sobre el poder. Pero tú sabes cuáles son las leyes que fueron abolidas. ¿Cuáles? Las ceremoniales, Ajá. las civiles, Claro. Las morales. Es un tema espérate. complicado. Aquí hay que traer Las el tema de leyes las morales no, porque la moralidad permanece siempre. Como Lo matará. cristiano. Las morales son los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos, todo permanece. Exacto. La que Sí, pero en las ceremoniales, Ajá. las ceremoniales pueden ser días o meses que celebraban los judíos. Estas, Como el ritos. Yom Kippur. diferenciar el pueblo Israel, guardaban el sábado. Sí, Y Dios santificó el sábado, ¿verdad? claro. Esas son las ceremoniales y ciertas leyes. Bueno, el sábado Pero no es ceremonial lo que- solamente, pero está bien. No, hay más, Ajá. como la Pascua, Ajá, sí, son claro. días, etcétera. Pero lo que más me intriga de Pablo es el enfrentamiento que tuvo con Pedro, con los gentiles, donde Pedro, por revelación de Jesús, sabía que los gentiles eran aceptados. Claro, en Mata y Come le dijo que los Exacto. gentiles eran ¿Verdad? parte. Eran aceptados, ¿verdad? Claro. Oliver. Pero ¿qué pasa? Un día pasando, algunas personas de parte de la tribu de Jacob, de los judíos,
Pedro le da una cosita y se aparta. Así siguiéndolo algunos compañeros de Claro, Pablo y porque de si Pedro. eres el líder, adivina ¿Qué pasa? hace. Que eso le choca a Pablo y Pablo decide enfrentarlo. Entonces, ¿cómo va a ser tú, Pedro, sabiendo que la salvación es por fe y no por ley, por no verte mal delante de la tribu de Jacob, De tu gente. exacto, de Ajá. tu judío, te mantiene con otro comportamiento? O sería hipocresía Claro. y se estaría aceptando el legalismo. Es más, eso no debe así, le dice Pablo. Claro que no. Eso no Por debe eso no yo decía se debe que hacer él a era la fuerte. persona. Él La le deja decía su caer. cosita, él No no se le hace a la importaba. acepción de persona porque Cristo murió con los brazos abiertos y murió colgado de un madero que no fue ni siquiera pisando la tierra. Eso simboliza universalidad. O sea, murió por todos. Claramente, como dice Juan 3:16, para que todo el que crea en Él No no se se pierda, pierda. mas tenga vida eterna. Porque eso es lo que demuestra es que, Pedro, ¿cómo se da por ahí uno de los líderes? Entonces nosotros somos cristianos de segunda. Claro. ¿Eh? ¿No? Y que si como uno Porque de los él líderes lo defendía hizo. más su ego que el mismo, lo mismo que dijo Jesús, Claro. de que todos somos cristianos y nos vamos a salvar. No, y que si tú eres mi líder, tú sabes que si yo vi que tú mi líder hizo esto y yo soy judío también, adivina qué yo voy a hacer. Me voy a ir también porque a mí me tiene... Claro. ¿Me entiendes? Una cosa fuerte eso. Y eso es uno de los temas que más me chocan Claro. y más entro a debatir con ustedes, jóvenes. Ah, tú quieres que hablemos de eso, Claro. No, de eso estamos hablando hace rato. Pero de eso a la estamos pregunta, hablando. a la pregunta exactamente, ¿qué es lo que tú quieres saber de eso, Yo digo, si Dios o Jesús, ¿verdad? Ajá, sí, Jesús. Dejó claro, mata y come, que los gentiles para salvarse no tienen que Pero, judaizarse. esa es la visión que tuvo Pedro. Sí, ¿no fue? él está hablando de entre O sea, ambas de cosas, él la está hablando de la discusión. No tienen que judaizarse para ser salvos. ¿Por qué que los adventistas no comen cerdo? Bueno, Ni pulpo. Eso es. Es que no, creo que no tiene que ver. Mira, creo que- mira. Mati come. Está bien, ¿Qué está pasó bien, ahí? está bien. Es que el Espérate, Mati- él no Está dice Mati come y después dice, pero cerdo. Dice Mati come. Claro. Mira. Ahora déjame aclararte ese chiste. Ayúdame a Porque al ese. igual que tú, puede ser que mucha gente no entienda. Exactamente. Hay un amigo mío evangélico que entienden que se puede comer de todo. En realidad, claramente, como dice el sabio Salomón, todo se te permite, pero no todo te conviene. Pues, Dice Cristo. también el Exacto. apóstol. Dice el apóstol. Todo se te permite, pero no todo te conviene. Entonces, Dios, teniendo en cuenta de qué es lo que no te conviene, Él te dice, mira, esto no te conviene. Ahora, ¿por qué razón hay ciertas clases de carnes o peces que Dios le decía al pueblo de Israel, no se coman eso? Porque eso no es saludable para su cuerpo. Eso no le conviene, eso no es beneficioso. Claramente en la Biblia solamente decimos no se debe comer eso, pero ahora mismo entendemos las razones por las cuales se dice no se debe comer, que son las mismas razones por las cuales no comemos ahora. O sea, la carne, principalmente la de cerdo, es una carne muy dañina. Sí. Es tanto así que el cerdo no viaja. No te permiten a ti montarte en un avión con un salami para tú llevarse a un familiar tuyo para Estados Unidos. No. ¿Por qué razón? Porque el cerdo lleva muchas bacterias, la carne de cerdo. Por más mejor cocida que quede, nunca se mata esa De bacteria. hecho, tiene un parásito que se llama triquina, si no me equivoco, y ese parásito se aloja primero en tu estómago y sube a tu cerebro. Y Sí. te puede matar. O sea, eso está, lo puedes buscar, Te pueden matar. Y hay gente que ha muerto de eso. Todas esas clases de animales que Dios dice, no, eso es impuro, no te lo comas, es porque nosotros que somos nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, es nuestra responsabilidad cuidarlo. Claro. Entonces tenemos que evitar todas esas cosas que le hacen daño al cuerpo. Aparte de eso, hay que aclarar que la visión de Pedro no Sí, tenía nada que iba- ver iba con con- los animales. Es iba que él le puso todos esos animales inmundos para que ellos entendieran que así como ellos consideraban inmundos a los gentiles, ellos tampoco no importaba. No era que matara y comiera. Porque está medio raro que si Dios dijo unos capítulos atrás que no se comía eso y de repente decía que Sí, se lo comiera, se refería a eso, Dios nunca se contradice. a la Él distinción, siempre explica eso. a la distinción que había entre los judíos y los gentiles, que los gentiles era cualquiera que no era judío. Claro. De las demás y para naciones. ellos era lo mismo, era como la misma impureza. Sí. O sea, la impureza de los cerdos para ellos era lo mismo, la misma Que impureza. ligarse tenía con cualquiera que no fuera judío. Exactamente. Entonces, por eso fue. a eso se refería, que la salvación era para todos. Que al igual que como Pedro predicaba, ahí también debía predicarle a las demás personas de todo el mundo. Exactamente. Así como Dios mandó a Pablo, que predicó por diferentes
países. Y de hecho el capítulo lo explica más abajo. Claro. Después de esa visión, llega una gente o un romano que quiere que Pedro vaya a orar a su casa y Pedro va, ora, predica en su casa y se bautiza mucha gente. O sea, el mismo capítulo te está explicando lo que está pasando. Otro puntico, Samuel, que a mí me gustaría resaltar de la vida de Pablo fue que Pablo padeció, como mencionaba anteriormente, padeció por muchas persecuciones. Sí. Me gustaría que Joana leyera en Corintios, segunda de Corintios, capítulo 11, verso 23, de ahí en adelante. Pero lo que busca eso, me gustaría decir que Pablo plantó iglesias por Asia Menor, Grecia, Macedonia y más. Hizo al menos 3 viajes misioneros acompañados de Bernabé, Silas, Timoteo, Lucas y otros apóstoles, ¿verdad? Donde en todas esas andanzas en la misión de Cristo tuvo persecuciones, como tú dices. Claro. Joana. Ok, dice 2 de Corintios 11:23. Son ministros de Cristo, yo más. En trabajos arduos más. En cárceles más. En azotes sin medida. En peligro de muerte muchas veces. Continúa. Ok, un segundito. Todo Y esto, dice, todo es relato. 5 veces he recibido de los judíos 40 azotes menos 1. 3 veces he sido flagelado con varas. 1 vez he sido apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado en lo profundo del mar. Wow. Muchas veces he estado en viajes a pie, en peligros de ríos, en peligros de asaltantes, en peligros de los de mi nación, en peligros de los gentiles, en peligros en la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar, en peligros entre falsos hermanos, en trabajo arduo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y encima de todo, lo que se agolpa sobre mi caída, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién se enferma sin que yo no me enferme? ¿Quién se ha tropezado sin que yo no me indigne? Si es preciso glorificarse, yo me gloriaré de mi debilidad. Así está. Wow. Mira, O sea, un reguero de cosas. Y nos damos cuenta por todas las que pasó Pablo por causa del evangelio. Todos esos son maltratos. Y nosotros hoy en día queremos vivir un cristianismo muy ligero, un cristianismo muy light, un cristianismo que nada más gozo, paz y amor, felicidad, que voy a la iglesia. Abundancia. Y Dios, abundancia. Oye, Y Dios oye. quiere que tú crezcas y dé para la El obra. cristiano Eso es todo de lo- abundancia, te ven para acá, mucha abundancia, Amor no hay y problema. paz. Dios es El libertad y evangelio paz. de- Él soluciona todo, dale El su carga a evangelio él. de la prosperidad. Él te da libertad. Tú no inventas nada. Entonces, de cualquier quítame la paja, me voy de la iglesia. Ajá. No me gustó. No, que están La hermanita chismeando, me miró que están mal. hablando mal de mí, que aquí Que no que lo me otro, saludan. y quieren soltar la fe en banda. No, afínquense de verdad, que el que es Claro cristiano que de sí. verdad, echa el pleito, esto es una batalla, Sí. que no es contra carne ni sangre, que no es contra tu hermanito, aunque el diablo utilice algún hermanito eso que usted medio Claro desubicado que sí. espiritualmente, ¿tú entiendes? Tú tienes que entender lo que está detrás de eso, tras bambalinas. Y entonces, apoyarte en el poder de Cristo para que tú puedas vencer todos esos principados y potestades y permanecer firme. Porque el que persevera hasta el fin, este será salvo. Amén. Dice la Y palabra. realmente de es así. O sea, Dios. Y un ejemplo de eso lo vimos en todo lo que leyó Joana ahora mismo ahí. Claro. De todo lo que pasó Pablo. Y aparte Pablo de eso, él permaneció. pasó cosas con la gente. No lo acabo de Claro. decir. Él dijo que también pasó cosas Él con los pasó judíos, cosas, lo pero tenían harto. Yo tengo una listica de 11 veces o 11 intentos de muerte a Pablo. Oye, Sí. dale. 11 Pero hasta veces. después de bautizarse lo iban a matar. Pero escucha, ahí mismo, en Jerusalén, recién convertido, discutía con los judíos griegos y trataron de matarlo los hermanos y lo enviaron a Tarso para Claro. protegerlo. Lo tuvieron que sacar de la Lo de la tuvieron que ciudad sacar. de noche. Creo que eso fue que lo tiraron por una pared. Y después lo pueden buscar la segunda vez en Hechos 9, capítulo 9, versículo 23 al 25. Los judíos complotaron para matarlo. Tuvieron que bajarlo por una Exacto. canasta desde las murallas de la ciudad para escapar. Claro. Oye, la tercera vez, Peligro en de Listra. muerte. En Listra. En Listra, sí. Lo apedraron. Wow. Apedrearon. Una multitud judía incitó a la gente y lo apedraron hasta dejarlo por muerto. Sí. Oye, le Lo tiraron apedrearon. pedra. Joana leyó ahorita. Claro. Él fue apedreado 3 veces. Cuando una gente lo apedrean, Ajá. es muerto que lo dejan. Exactamente. O sea, cuando uno dice que apedreado, uno cree que fueron 2 La gente piedritas que no le tira tiraron. piedra cuando ya no se Fueron mueven. peñones hasta Pablo que... un tigre. Pablo un tigre, porque ahora lo sacan por muerto. Vivito y colando el otro día. Pablo lo sacan. Está muerto, él por ahí. Pablo se levantó. ¡Ey! siguió Saluda. predicando. Al otro día en la iglesia estaba él parado.
Se limpió. Y, No, eso fue y Dios, buenos pero días. ahora, claro, Estaba, claro. hermano, Dios le bendiga. Claro, él sacudió así. Oh, pero este no fue el que matamos a Pedro ahora. El otro día, Dios le bendiga a mis hermanos. Dios le bendiga mucho más. Amén. ¿Quién vive? Qué susto, compadre. ¿Quién Qué ¿Quién susto, vive? hermano. ¿Te imaginas ese que al otro día? ¡Oh! Un aleluya. Ah, bueno. Di que yo no Amén. fui, di que yo no fui. Cristo. Entonces, el cuarto intento fue en Filipos, Sí. golpiza y prisión. Sí. Lo arrestaron junto a Silas, lo azotaron con varas y lo sometieron al calabozo. Aunque nunca fue un intento directo de asesinato, sí fue una agresión brutal. Entonces, las 5. En Tesalónica tuvieron que sacarlo de noche. Los judíos alborotaron la ciudad por sus predicaciones. Los hermanos lo sacaron de noche para evitar que lo mataran. Oye. Así es. 6. En Berea. Lo persiguieron desde Tesalónica. En Hechos 17, 13 al 14. Los judíos de Tesalónica fueron hasta Berea a provocar disturbios. Pablo fue enviado al mar para escapar. Wow. Entonces, en Corintio, juicio antes de procónsul. En Hechos 18, 12 al 17, los judíos lo llevaron ante el tribunal con acusaciones. Aunque no lo mataron, fue otra situación de amenaza judicial y violenta. Claro. Entonces, en Efesio hubo un motín por los ídolos. Los plateros, tú sabes que los plateros se la buscaban haciendo su ídolo bacano. Sí. Chacho, se llenan de odio. Lo de la diosa, ¿cómo se llamaba la diosa? Una diosa hacia él. Entonces, yo no como, le dije, de esto que yo vivo. Chacho, de esto que yo vivo, búsquenmelo como los conchos cuando lo sacan de ruta. ¿De cómo vivía? Entonces lo agarraron los plateros y provocaron un motín masivo porque Pablo estaba afectando sus negocios de vender estatuas de dioses y querían lincharlo. Claro. Óyeme. Entonces el 9 fue un complot para matarlo en Jerusalén. En Hechos 21 al 23 fue arrestado en el templo y casi lo linchan más de 40 hombres. Wow. Oye. Hicieron Era un muerto que van a- en juramento pedacitos de iba a no salir. comer hasta matarlo. Pero yo no entiendo ese chin. Pues para tú matar a una gente tienes que estar bien conmigo. También eso fue una forma como de molestar. Es que los judíos eran ¿Cómo es? Yo no yo voy a entiendo. decirte algo, los judíos eran Ellos muy no quieren dramáticos. decir que lo vamos a matar rápido, Para comer. Los judíos eran muy dramáticos, yo pero o sea, su forma era como rara de sentir las Ellos emociones. iban a durar mucho para matarlo. Porque ellos rompían su vestido cuando estaban quillados. No sé qué tiene que ver la ropa. Pero en este caso, ellos decidieron dejar de comer y que hasta que no los mataran como por la molestia que No, tenían. de seguro se murieron de inanición. Ellos sí iban a Claro, cumplir su pero promesa porque, no se murió. Yo porque no el como. Señor lo salvó. Entonces, Joana, yo quisiera que tú me Se leyeras. murieron Me de no leyeras. comer. Me leyeras ¿Verdad? otra vez en Romanos capítulo 8, verso 39. Ajá. A Yo ver qué lo nos voy a dice leer- más. Lo ahí. voy a leer desde el 38 al 39 porque va Ok, junto. ok. Dice, por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor Señor nuestro. nuestro. Amén. Wow, Amén. Y a ay, lo ti. voy espérate que lo voy a Y a ti, y a ti. Por cualquier quítame la paja, tú te vas a separar del amor de Dios. Te vas a ir de la iglesia, vas a dejar de servir a Cristo. Así es. Porque hablaron mal de ti. Porque te caíste un día Que te y dijeron un los par de hermanos cosas. fueron a visitarte. No, mi hermano. Ni principados ni potestades. No permita que nada ni nadie pueda separarte del amor de Dios. Nada ni nadie pueda desviarte de la voluntad por la cual Dios te ha permitido vivir en este mundo. Claro que sí. Que es para que tengas vida y la tengas en abundancia. Amén. Amén. Permanece fiel y firme. Realmente. A pesar de todo, Pablo seguía. A pesar de todo esos shows que le hicieron, él seguía. Y él era el que estaba más alegre, que eso era la sorpresa. El tipo estaba metido preso en la cárcel y él estaba feliz, contento, alegre, animando a las iglesias. Que eso era lo que a mí me Y tenía cada como día que más fiel. las iglesias estaban Cada día como más fiel, como dice tristes. Samuel. Exacto. Y Pablo Ya fue no vivo tan yo, fiel, más vive tan fiel. Cristo en mí. Tú sabes lo fuerte Así que decir mismo, eso. así mismo. Claro que tú debes tener para decir eso. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Todo lo puedo en Tanto- Cristo, Tú no sabes lo fortalece. fuerte que decir. Sean imitadores A de eso mí. voy. Tú Como yo sabes soy lo de que es Cristo, eso. mira. A eso voy, a eso Tú voy. sabes que tú no tienes. ¿De dónde te pisen nada? No pueden decir nada. Nosotros
nosotros Wow. somos llamados a imitar a Cristo. Pero Pablo fue tan fiel a Cristo y Cristo vivió plenamente en la vida de Pablo que él se atrevió a decir eso, Samuel. Claro, era tan claro el imitadores de reflejo. mí como yo imito a Cristo. Para que usted, o sea, Pablo vino a ser un verdadero ejemplo de cómo una persona, un ser humano, debe imitar y vivir a Cristo en este Amén. mundo. Y, Y mientras más problemas, más intento de muerte, Y más si lo fiel. pensamos y le damos retrospectiva, ¿ustedes creen que en algún punto Pablo creyó cuando estaba persiguiendo a los cristianos que él, o sea, que iba a llegar a eso que llegó? Llegó a un punto, fue un cambio tan radical que él pasó de ser el que perseguía y mataba a esa gente a ser imitador de Cristo. O sea, ¿ustedes hace un punto piensan eso? Claro. Es Sí, que eso lo demasiado hace grande. Tanto así que él mismo Uno de los más decía, legalistas. tanto así que él mismo decía, él estaba tan dispuesto y tan entregado a Cristo que no le importaba su vida. Claro. Él mismo decía, el vivir es El Cristo. ajá, y el vivir morir es Cristo y el morir ganancia. O sea, él ganamos No le como paraba quiera. es increíble. Y a veces, muchas veces en la iglesia nosotros nos sentimos que no, como que no servimos para nada o no tenemos como un punto de estar en la iglesia. A mí me ha pasado muchas veces que yo no he sentido como que cuál es mi foco, qué es lo que yo hago aquí. Pero si ustedes ven la historia de Pablo desde el inicio hasta el final, Dios tuvo un plan con él. Entonces también tiene un plan conmigo Claro. dentro de la iglesia. Aunque yo no encuentre en Y qué con don Samuel, y o con talento todo. yo puedo Amén. servir. Claro, Samuel, él tiene un plan contigo y Amén. Aleluya. te tiene pendiente ahí. Entonces, como decía Joana, De todo lo que yo dije, Ajá. hay más cosas. Porque él no cogió siendo prisionero, lo trasladaron y tomó un barco y naufragó. Ay, sí. Ese hombre no vuelve más por ahí, déjalo por ahí, que ese hombre está por ahí ahogado. Y eso tiene que ser traumático, loco. O sea, está en un barco que todo lo que te rodea es agua. Y dije que tú. Escucha, Ay, no. solo fuerte. Y la Qué gente, miedo, qué miedo. Celebramos ese hombre. una tormenta, una tempestad. Cuando fuerte. eso no había salvavidas, mi gente, el que no Celebramos supiera ese nada se hombre. ahogaba. Todo el mundo tranquilo, muchacho, cuando apareció ahí. ¡Ey! Cristo le ama. Amén. Cristo le ama. Entonces, buscando leña, ya, esta es la número Ajá, 11. Buscando leña. Que llegaron a la playa después de ese naufragio. Sí, exacto. Buscando leña, una víbora. Que una víbora te pique. No ¿Qué hay- medicina? Yo te digo da? que la sal del mundo no se compara con la sal de Pablo ese día. ¿Tú porque- sabes No, lo que es eso? no ¿Qué era te sal, ponemos ahí una eso era el víbora? diablo atrás No, del pa- claro, pa- claro, para pero eliminarlo. como para decirlo Al chido. final, Una al sal final grandísima que quería usar la vieja confiable de Satanás. Ajá. La serpiente. Ajá. Quiso usar la vieja confiable. Ajá. La de siempre, él dijo, si no me funcionó todo lo que yo hice, déjame yo Déjame ir con la tirarle esta. serpentica. Sí, A no ver si esa funciona, funciona. Funcionó No con funcionó. Eva. Esa fue la que empezó todo. Ajá. Funcionó con Eva, pero- Pues no Chacho, funcionó. ¡pum! ¿Qué? Con Pablo se equivocó. ¿Qué te Para van a poner? nada. Entonces, ya la gente dijeron ya. Porque es se que- picó. Denle una Muérete. comida buena. Y que se muere el siéntenlo. muchacho. Chacho. Dice claramente, no le pasó nada. Y los nativos se quedan. Es que hasta, Sorprendido. de hecho, creían Bautízame, que era, ¿qué exacto, Dios creían que que tú era un tienes? Dios. Porque, o sea, claro, es que hasta que el plan en Pablo no se cumpliera, Dios no iba a dejar que muriera. Claro. Hasta, No, hasta que el imposible. plan de Dios no se cumpla en ti, tú no vas a poder, no va a poder terminar. O sea, no se va a acabar hasta que el plan de Dios no se cumpla en lo que él quiere. Espérate, Joana, espérate. Amén. O sea, Dios tiene un plan contigo, pero también uno tiene un tiempo de vida en la tierra que de gracia. No, claro. Que mientras claro. tú estés vivo, tú estás a tiempo de que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida. Pues tiene El problema es que el día del nacimiento uno lo sabe, pero el día de la muerte uno no sabe. Eso sí. Por esa razón, el día de salvación es cuando. Hoy. Hoy. No deje para mañana nada de eso. es hoy. Qué bueno que Samuel lo Hoy sabe. es el- Claro. Lo tiene Entonces, pendiente. ya su muerte final, la Biblia no lo relata, pero según la tradición cristiana primitiva, dice que fue ejecutado en Roma bajo el emperador Nerón, alrededor del año 64 al 67 Nerón era ese después de Cristo. Como ciudadano romano no fue crucificado como Pedro, sino que fue decapitado y su tumba está tradicionalmente ubicada en la Basílica de San Pablo, extramuros, en Roma. Eso Bueno, es lo que ya. se cree. Ahí lo que es Eso- hueso. Eso es lo que dicen ellos, de que Pero la dicen tumba ellos, está ¿verdad? ahí, del apóstol. Eso dicen ellos. Eso Realmente. dicen ellos. Es muy importante ver cómo toda su vida él tuvo como muchísimas cosas, pero Dios siempre, todo lo que él hacía, lo guiaba hacia lo que él quería que fuera. Bien, con la vida de Pablo aprendemos que muchas veces podemos estar sirviéndole al Señor de una forma equivocada, Sí. pero en el momento apropiado Dios nos llama a la verdad
nos Claro. saca del error y nos llama a la verdad. Con la Biblia con la vida de Pablo también aprendemos de que como cristianos vamos a padecer mucho por causa de la verdad. Pero claramente dice la palabra que aunque Dios no tienta a nadie, Él tampoco te va a permitir que tú seas tentado más de lo que tú puedas soportar. Amén. Sino que juntamente con ella te dará la salida. Procura permanecer firme y fiel hasta el fin para que veas la forma en la cual Dios puede glorificarte en tu vida de forma extraordinaria. Con la vida de Pablo nos damos cuenta de que tenemos que seguir siendo fieles a Dios, no importando la situación. Estamos viviendo una vida, que es una batalla como cristianos, Claro que sí. que no es contra carne ni sangre, aunque como mencioné ahorita, va a utilizar a tus familiares para Claro. atacarte. Y a la gente de la iglesia, al hermanito. Va a utilizar, por donde más te duela que te va a dar, porque si un particular Claro. del mundo o de la calle que ya tú no te da para conoces, eso. te dice Te barriga viene y verde, te- tú no no. le haces mucho caso. Pero si te lo Pero dice, te apoya. te lo dice el hermanito Te va de a la atacar, iglesia, te te va va a a atacar doler. con tu esposa, te va a atacar con tu esposo, con tus hijos, con tu padre, con tu madre, o te va a atacar con algún hermano de la iglesia que espiritualmente está medio desubicado, entonces el diablo lo usa. Claro. Entonces tú tienes que tener ese discernimiento espiritual para tú darte cuenta que detrás de eso está el diablo. Exacto. Y ora por esa persona No te y desanimes. permanece firme y fiel hasta el fin. No te desanimes, que Entonces- muchas cosas pasan. Quiero decirle que por este versículo conocí a Pablo y quiero que hoy tú lo guardes. Y dice así, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que que me da la fortalece. fortaleza. Ah. Aleluya. Así que mantente firme, mantente fiel. Todo lo puede en Cristo que te fortalece. No te preocupes. Pon tus oraciones en Él, pero sigue firme. Amén. Que cualquier pajita No te haga... no te haga temblar. Gloria a Papá Dios. Esto Claro. fue Emma. Emma. Sé que te gustó, hermano. Te hablamos de Pablo de una forma coloquial, pero nutritiva para tu espíritu, Comparte, tu conocimiento. comparte, dale Así me que gusta. comparte, da me gusta, síguenos, porque esto fue Emma. Personaje bíblico.